Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Pues muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia que repetimos por segunda ocasión y que lleva por título Hacer política en el siglo XXI. Están todavía entrando algunas personas, pero mientras tanto creo que podemos ir dando inicio en respeto y atención a todos quienes se han conectado para esta actividad. Esta conferencia, que les decía, se lleva a cabo por invitación del Partido Acción Nacional y que es llevada a cabo con recurso público del Instituto Nacional Electoral y que se lleva a cabo bajo esas reglas. ¿Cuáles son esas reglas que aplican y que vamos a estar llevando a cabo? Una es que no se permite hacer promoción política de candidatos, de candidatura alguna, promoción política de campañas tampoco, y que lo que se dice aquí, pues es dicho con respeto y por supuesto con sustento. Así es que estas son las reglas bajo las que se lleva a cabo esta conferencia que imparte Aminadad Pérez Franco. Bueno, pues, ¿quién es Aminadad Pérez Franco y que imparte esta conferencia el día de hoy, primera parte, de 6 a 8 de la noche, y el día de mañana, de igual manera, de 6 a 8 de la noche? ¿Cuál es esta regla que vamos a estar aplicando el día de hoy para esta conferencia? El expositor, Aminadad Pérez Franco, expone alrededor de una hora 20 minutos, y el resto del tiempo es para sus comentarios, observaciones, preguntas, tal manera que por lo pronto él se va con su exposición y deja ese espacio de casi 40 minutos para preguntas, respuestas y comentarios que ustedes tengan a bien hacer. Aminadad Pérez Franco estudió arquitectura en la Universidad de Guadalajara y análisis político en la Universidad Iberoamericana. Ha participado en el Partido Acción Nacional desde 1982 y es militante del partido desde hace 36 años. Esto es, se afilió desde 1984. Fue consejero e integrante de los comités directivos de Jalisco y de la Ciudad de México. Fungió como secretario técnico de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y miembro de la Comisión Editorial del CEN. De 1994 a 2001 fue investigador y director de área de la Fundación Rafael Preciado Hernández, colaborando con Juan Molinar Orcasitas y Salvador Abascal Carranza. De 2001 a 2002 fue coordinador de programas especiales de la Subsecretaría de Prevención Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De 2002 a 2005 fue director general de la Fundación de Estudios Urbanos Adolfo Cristi Ibarrola y del Comité Regional del PAN en el Distrito Federal. De 2006 a 2012 fue director de Análisis Político y Discurso, y de 2012 a 2018 director general de la Fundación Miguel Estrella Iturbide, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Fue colaborador editorial del periódico Excelsior de 1993 a 2006 y ha publicado en las revistas Letras Libres, Enlace, Paréntesis y Jueves de Excelsior. Y por supuesto, algunas páginas en electrónico que publican también sus análisis, entre ellas Revolución. Es autor de diversos trabajos académicos sobre historia y pensamiento del Partido Acción Nacional, desarrollo urbano, gestión pública y práctica parlamentaria. Autor de 6 libros sobre la historia de Acción Nacional, el más reciente publicado en 2019, que se titula De la democratización al constituyente, historia del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, 1939-2017. Que es la primera historia panista que aborda temas como los gobiernos del PAN de 2002 a 2012, de 2000 a 2012, el papel del PAN durante la transición democrática mexicana, los conflictos internos del PAN de 1976 y 1992 y los que vive en la actualidad.
Sin otro comentario, mira, pues te cedo el uso de la palabra. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias por la paciencia en la espera para dar inicio a esta actividad. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la invitación a esta conferencia por parte del Centro de Investigación Social Avanzada del CISAP y, por supuesto, el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, a la Secretaría de Formación y Capacitación, muy, muy amables por la invitación. La verdad es que este tema, desde que me fue solicitado, pues ha sido para mí muy sugerente y muy retador, porque hacer política pues es una práctica compleja, es una práctica que implica mucha preparación, mucho conocimiento, mucha experiencia. Y pues yo en ese sentido sí quisiera decirles y generarles una expectativa muy clara de lo que vamos a abordar en estos 2 días. En primer lugar, pues bueno, yo más que tener las soluciones y tener las recetas de cómo hacer política, que sería creo que demasiado pretencioso y demasiado eh, no sé, fuera de que alguien pueda esclarecer de manera plena estos temas, yo más bien les voy a compartir cuáles son las coordenadas, cuáles son los aspectos en donde vamos a estar trabajando los que nos dediquemos a la actividad política en los próximos años. Y en ese sentido, pues voy a compartirles un poco esta presentación que hice para ustedes, donde voy a esclarecer pues cómo vamos a abordar esta agenda. Lo primero es que tenemos dos grandes aspectos a analizar. La política como una actividad humana que está relacionada con los gobiernos, con la toma de decisiones y con la gestión del bien común. Esencialmente eso es la política. Y el siglo XXI, desde mi punto de vista, es el mayor reto para el poder, el gobierno y la administración pública en la historia humana. A ese entorno es al que nos vamos a enfrentar. Y para tratar de esclarecer todos estos temas, yo me voy a permitir, en este sentido, abundar en varios aspectos que ahorita les voy a anunciar de manera muy rápida, que creo que de alguna manera resumen lo que significa hacer política y todos los aspectos que debemos comprender, porque muchas veces cuando estamos nosotros participando en un partido político, en una asociación, o cuando estamos en un cargo gubernamental, o estamos en un ámbito legislativo, o si estamos participando en una campaña política, etcétera, etcétera, vemos estos temas, pero nunca los vemos en su conjunto. Nos concentramos en alguno de los diferentes aspectos que tienen y en ese sentido yo quiero recalcar, porque esto quiero que lo tomen muy en cuenta, voy a estar volviendo durante los 2 días a hablar de todas estas cosas. Entonces, a mí me gustaría primero que tomen una conciencia de que hay un aspecto fundamental que es lo que como políticos somos cada uno de nosotros, en nuestro aspecto personal, individual, que tiene que ver con lo que somos, con lo que representamos, con nuestro origen. Ahorita voy a desglosarlo, pero sobre todo que sepamos que en lo personal, antes que todo, tenemos una responsabilidad, un perfil, una vocación y una ética a la que tenemos que servir siempre, y que pues no puede quedar de lado cuando pues participamos activamente en política. Un segundo aspecto es la política como actividad, ya la describí un poco, tiene que ver pues no solamente con lo que se puede analizar, con lo que se puede conocer a través de la ciencia política, de todas las capacidades de análisis, etcétera, sino sobre todo también verla como no solo como una vocación, sino como un oficio, como la posibilidad en donde uno puede empezar a pues, vincularse con las personas, pedirles su apoyo, pedirles su voto, etcétera, etcétera. La política que es capaz de hacer y deshacer cosas en cuanto a la realidad de las personas, que tiene ese poder y esa fuerza. Después, el tema de las instituciones políticas, la más inmediata para muchos es un partido político, una militancia que se tenga en alguna asociación, en un movimiento, etcétera, pero también todo el conjunto de instituciones del Estado, tiene que ver, pues obviamente, con los órdenes de gobierno, con la división de poderes, que tiene que ver con los organismos autónomos, que tiene que ver con los actores políticos, etcétera, etcétera.
Después, la parte que tiene que ver con la sociedad y política, es una relación muy importante que tiene que ver con todos los diferentes grupos sociales, con las organizaciones de la sociedad civil, con todos los movimientos cívicos de todo tipo que existen en el tejido social. La parte que tiene que ver con la comunidad política, que pues muchas veces no se explica. De hecho, es muy raro encontrar en los programas universitarios las explicaciones de una dimensión comunitaria que nos habla de las identidades, los valores, las tradiciones, las costumbres, todos los aspectos culturales que le dan identidad a las comunidades, que van desde la familia, la empresa, la escuela, la ciudad, la región, etcétera, etcétera, hasta la nación misma. Y finalmente, pues lo que vamos a hablar fundamentalmente mañana, que es el entorno del siglo XXI, lo que representará para los políticos en activo en un entorno que pues habla de una gran complejidad, de una gran crisis, etc. Entonces, el mapa de las exposiciones, el día de hoy, lo primero que vamos a abordar es esta complejidad de la política, de cómo hacerla, todas estas dimensiones que les mencioné de entrada, pues las voy a desglosar de manera específica. Y después voy a hablar de qué será igual y qué será distinto en la política en lo que resta del siglo XXI. Esto es importante porque muchas veces en los libros de texto que hablan de la política, de la ciencia política, etcétera, pues sí, vienen definiciones que son duraderas, que son muy importantes que se conozcan, pero también hay aspectos que están cambiando, que se están modificando, que evolucionan, que tienen perspectivas diferentes, que se ven afectadas por los diferentes aspectos del cambio y del avance propio del dinamismo del bien común, del dinamismo social, etcétera. Entonces, vamos a agotar el día de hoy esta parte, que distinguir pues lo que permanece y lo que cambia. Y el día de mañana vamos a adentrarnos en el mundo del siglo XXI. Vamos a ver muchos aspectos de lo que viene en las próximas décadas, de aquí hasta el año 2100, que es lo que podemos analizar aplicando el método prospectivo. Y después vamos a concluir con una reflexión de lo que significará hacer política en el México del siglo XXI. Entonces, esto es el plan de nuestras sesiones. Y pues voy a dar inicio hablando primeramente de esta complejidad de la política. Y en primer término voy a ahondar en lo que significan estas 6 dimensiones o aspectos esenciales de la política que todos debemos seguir. Muy bien. Vuelvo al mapa, este ya está un poco más aterrizado. Tiene que ver primero con cada uno de estos 6 aspectos. Los reitero: el político individual, la política como actividad, instituciones, sociedad, comunidad y el entorno en el que nos vamos a mover. ¿Qué es, cuando hablamos del político en lo individual, qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Todos los políticos, independientemente de sus trayectorias largas, cortas, independientemente del sentido de su militancia, etcétera, todos ellos tienen un origen que tiene que ver con su vinculación a una comunidad originaria que los recibe, en la sociedad en la que permanecen, en la que están actuando, cuáles son las características de esa sociedad. Y entonces el origen es algo muy importante. Los políticos muchas veces hablan de los orígenes a veces en forma un poco propagandística, demagógica, los que se hacen desde abajo, los que representan determinadas cosas. Entonces, bueno, hay finalmente ese punto de partida que se tiene que tener. Luego viene algo muy importante, que es la vocación. La vocación es una característica que hace que tú te puedas dedicar y que seas apto para hacer política, que tengas justamente la característica de poder desenvolverte de manera exitosa, de manera fructífera, que realmente cumplas con los objetivos de la política, que seas capaz de resistir muchas cosas que tiene esta actividad, que como la definió en su momento
Max Weber, que fue el primero que habló en términos muy sistemáticos de lo que es la política como vocación, él decía que había personas que hacía muchas distinciones, decía que hay gente que vivía de la política, es decir, los políticos profesionales que cobran un sueldo, que obviamente sobreviven dedicándose a este tema, los que viven para la política, es decir, que aquellos que tienen resuelto su problema económico en muchos sentidos, pues pueden dedicarle tiempo a la política, estar participando de manera no profesional, quizá no de tiempo completo, pero que igualmente con fuerza, con intensidad y con liderazgo lo pueden hacer. La política como vocación también tiene que ver con muchas características de actitudes que tiene que ver con la resistencia, con la ética, con la fortaleza, con la inteligencia emocional para poder afrontar situaciones de crisis, situaciones de mucha ansiedad que se dan en los momentos en los que durante la gestión de gobierno partidista se presentan conflictos, dificultades propias de la misma naturaleza social, etcétera. Entonces, pues para eso hay que tener una vocación, o sea, no todos se dedican a esto, no todos tienen éxito. No está vedada, por supuesto, la política para nadie, pero es importante que si se tiene esa cualidad y esa característica de la vocación, bueno, pues evidentemente que uno va a poder lograr en muchos sentidos pues lo que yo le llamo, lo que a mí me gusta señalar como lo más importante, que es que un político tenga trascendencia. Y la trascendencia no es la fama, no es la gloria, no es la satisfacción personal, la trascendencia es lo que haces por los demás. Es cómo logras transformar al mundo y dejar un mundo mejor, un estado mejor, una ciudad mejor, y entonces ahí es donde se concreta esa trascendencia, que es, dijéramos, la culminación de una vocación política perfectamente trazada desde el punto de vista personal. Otro aspecto que es muy importante, que los políticos tienen que tener principios y valores. Esos principios, como en alguna ocasión los definió Carlos Castillo Peraza, decía que los principios tienen la característica de que son los primeros ideas y las conceptos, y además no solamente es porque van al principio, sino que son los principales, ¿no? Son el fundamento de todo, es la manera en que tú entiendes al mundo, la manera en que tú entiendes y comprendes la realidad de tu entorno, la manera en la que te relacionas con el prójimo, con las demás personas. Entonces es importante que tengas esto porque pues hay diferentes, vamos a ver, diferentes pues ideas políticas, diferentes doctrinas, filosofías, etcétera, que pues le dan coherencia a esos principios, pero finalmente es importante que pues, tú tengas claro qué es lo que defiendes, qué es lo que promueves. Si eres, por ejemplo, un humanista, bueno, por supuesto que tu máximo valor es la eminente dignidad de la persona humana. Si eres un liberal, pues entonces tendrás tu idea de que el máximo valor es la libertad, que los humanistas no lo entendemos así. Hay otros que le dan más valor a la justicia o le dan más valor al medio ambiente, o le dan, así es como muchos piensan, pero lo importante es que tengas esos principios y esos valores que le den coherencia a tu actividad política. Después está la parte de la afiliación, que pues pudiera parecerse a los principios, pero más bien es un tema de decir, bueno, pues yo tengo una simpatía política por alguna causa, no necesariamente hay, por ejemplo, varios partidos que pueden ser quizá de corte humanista, socialdemócrata, liberal, etcétera. Y sin embargo, pues tú te adhieres solo a uno de ellos, ¿no? No participas al mismo tiempo en 3 o 4, sino que tú te concentras en una afiliación, una simpatía por una causa específica, por un partido, una organización, etcétera. Y entonces tienes esa simpatía que te adhiere a esa perspectiva política, ¿no? Y también puedes dar un paso más en ese sentido y tienes una militancia. Ya una militancia es cuando tú ya te inscribes dentro de una organización política, dentro de un partido, o que te incorporas en un gobierno, en un cuerpo legislativo, etcétera. Y ahí es donde ya tienes una participación directa en lo que es la operación propia de esa actividad,
es donde tú también puedes generar un liderazgo, puedes ir empezando a tener una relación con los demás, empiezas tú a tener a gente que sigue tus iniciativas, tus acciones, que está al pendiente de tus decisiones, de tus expresiones, todo aquello que forma propiamente una militancia ya reconocida como un político en activo que está permanentemente trabajando pues, por las diferentes perspectivas, proyectos, programas, aspectos personales que se tienen. Luego, otro aspecto muy importante del político individual es la formación. En la formación política yo creo que es muy importante no solamente los principios y valores de los que ya hablé antes, que son fundamentales en la formación de todos, sino que también tiene que tener un desarrollo en competencias específicas, de los saberes específicos que se requieren para que tú desempeñes un cargo de dirección partidista, un cargo de gobierno, un cargo público o una participación en una campaña, pues con las capacidades de realmente cumplir con las expectativas, los trabajos, los retos que se te asignan. Y también tiene que ver mucho con la formación de las actitudes, ¿no? Cuando yo les hablaba de la vocación, pues hay una serie de aspectos que son inherentes y que un político tiene que tener, pero en la formación tú puedes desarrollarlos, tú puedes desarrollar las habilidades básicas para un político que tiene que ver pues con la palabra, la pluma, las relaciones humanas, con la inteligencia emocional, con todas estas cosas, pero también te da una formación para que tú puedas enfrentar las crisis, los retos, las adversidades, las situaciones imprevistas, lo que nos ocurre mucho en política, que tenemos que afrontar lo que le llamamos los bomberazos, es decir, los asuntos que no solamente son imprevistos, sino que además aparecen de manera súbita y tú tienes que dar una respuesta concreta para poder prevenir un daño o para solucionar un problema inmediato, para evitar que se complique muchas cosas. Entonces, todo eso te lo da la formación que tú tienes que tener desde una parte quizá inicial, como una carrera profesional, pero que también se tiene que hacer de manera continua y por eso estamos en este curso y por eso hay muchos programas de formación que te ayudan justamente para que tú puedas ir desarrollando todos estos principios, competencias, actitudes, etcétera, ¿no? Luego, algo también que es fundamental es la experiencia, el conocimiento empírico y lo que yo le llamo el oficio. Porque la política, pues sí, hay libros donde pueden decirte que la política se hace así, que se ejerce así, que se desempeña así, pero nunca es lo mismo a la experiencia que tú tienes cuando afrontas ya de manera concreta un problema. Cuando tú te enfrentas a ir con una persona a que le pidas que se afilie a tu partido político o que vote por él o que apoye una causa que tú estás haciendo o que participe en una acción cívica para poder plantear un problema ante las autoridades de diferentes formas, tú lo que tienes que saber es que ese conocimiento nunca te lo dan en la escuela, incluso los programas de formación de los partidos tampoco necesariamente lo hacen, entonces muchas cosas las aprendes de ese contacto con la realidad, de ese contacto con el ciudadano, con el prójimo, con lo que son no solamente las organizaciones sociales, sino con la situación social que puede ser la miseria, el desamparo, las carencias, la marginación, la exclusión, todas estas cosas que tienes que tener la sensibilidad para poderlas apreciar y para poder dar una respuesta política y gubernamental a ellas a través de una campaña, de una política pública, de una decisión de inversión, etcétera. Bueno, pues obviamente será justamente en función de esta experiencia y de este conocimiento empírico que tú vas teniendo. Otra es que tienes que tener como un ingrediente fundamental lo que yo le llamo las intenciones y las aspiraciones. Yo creo que lo que diferencia a los burócratas, no llamándolos así peyorativamente, sino a la gente que puede permanecer en la administración pública sin trascender, es que no tiene quizá las intenciones y las aspiraciones de adquirir poder o de participar en un cargo de gobierno. Entonces, un político que se precie de serlo, pues tiene que tener intenciones y aspiraciones para poder crecer, para poder trascender, desarrollarse, hacer muchas cosas, y también tiene que entender que hay otros políticos con los que convive que también tienen esas intenciones y esas aspiraciones, y pues entramos en una competencia
que cuando es una competencia democrática, pues se resuelve a través de los procesos electorales, del voto, de los acuerdos, de las negociaciones, etcétera. Y cuando no existe eso, pues entonces se arreglan a golpes, se arreglan a campañas negras, hay formas muy poco políticas dijéramos, administrar o de gestionar estas decisiones, y por eso, pues lo mejor es siempre que haya procesos democráticos en donde los que están involucrados puedan participar, tengan las oportunidades y que, pues, sus pares, sus compañeros, o sea, los que comparten su filiación, su militancia, etcétera, sean los que, pues, conjuntamente, pues, tomen la decisión en este caso, pues, de quién puede ser el que en un momento dado encabece una candidatura, una nominación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, algo muy importante que en el Partido de Acción Nacional durante muchísimo tiempo se ponderó mucho y que ahora lamentablemente no se pondera tanto, es la ética política. Es un sentido ético. Desde que se fundó el partido se hablaba de que el PAN quería ser una forma distinta de hacer política, distinta, por supuesto, del modelo de la posrevolución, de lo que fue la consolidación del régimen revolucionario, etcétera, etcétera. Pero además habla de la necesidad de que haya congruencia entre el decir y el hacer, que haya esa congruencia básica en que los fines buscados se persigan y se alcancen con medios que sean congruentes con ellos y no caigamos en aquellas máximas de Maquiavelo de que el fin justifica los medios y que finalmente todo es pragmatismo, conveniencia, etcétera, etcétera. Y también el sentido ético tiene que ver con lo que yo llamaba la trascendencia, pero justamente servirle a las personas, ¿no? En ese sentido, que la actividad política siempre se concrete en la elevación del ser humano, de la familia, que son finalmente los sujetos en los que se tiene que concretar eso, ¿no? Lo importante no es quizá la fuerza del Estado o las fuerzas del gabinete o la fuerza de un presidente de la República, aunque sea persona, ¿no? Pero finalmente representa una institución política. Lo importante es que las instituciones sean medios para gestionar el bien común, que sean los medios para que la gente trascienda y para que la gente logre su pleno desarrollo, que logre su bienestar, que logre la prosperidad, la suficiencia, la felicidad, incluso todas estas cosas que mucha gente persigue como su máximo de vida, pues la política tiene que ir cumpliendo con esos imperativos éticos, ¿no? Y bueno, reitero, ya lo dije, el sentido trascendente, ¿no? O sea, hay muchos políticos del montón, hay muchos políticos que se conforman, que se vuelven acomodaticios, que empiezan a buscar la manera de permanecer y de utilizar los cargos para beneficios propios, etcétera, etcétera. Pero lo trascendente, pues no es eso, ¿no? Hay gente que puede durar 30, 40 años en una carrera política sin tener ninguna realización a favor de la gente. Por lo tanto, pues, por mucho que haya detentado los cargos, la verdad su gestión será intrascendente, no dejará nada. Y lo importante es que siempre pensemos en esta perspectiva de la política que tiene que hacer para que el país sea mejor, para que cambie, para que se desarrolle y para que las familias estén en mejor situación, en mayor suficiencia, que se cumplan las condiciones sociales para que se gestione el bien común y sobre todo, pues, que las personas vivan plenamente en condiciones dignas. Muy bien. Ahora, la política. Segundo aspecto que quiero ponderar esta tarde. Miren, la política como actividad se relaciona con estos aspectos que están aquí del lado izquierdo, ¿no? Es con el poder. La política es esencialmente la actividad que se relaciona con el poder. Se relaciona con el Estado, con lo que es propiamente esta, no una comunidad política, como puede ser la nación, sino la sociedad que tiene sus normas jurídicas, sus instituciones, que tiene a sus gobiernos, etcétera, etcétera, que finalmente sabemos que se compone del territorio, de la ley, de lo que es el gobierno, de lo que son las organizaciones sociales, etcétera, etcétera, que todos finalmente se conforman el Estado. Y entonces, pues ese Estado es justamente el que la política tiene que administrar y hacer funcionar para que se cumplan los fines trascendentes que les mencioné antes. Tenemos también el tema del gobierno y la administración
que son puntos esenciales de la política, y es donde se concretan, por ejemplo, todo lo que yo les hablé antes de que hay principios y hay, dijéramos, estas ambiciones, intenciones, etcétera. Pues todo eso se puede concretar en plenitud cuando uno tiene la responsabilidad de dirigir el gobierno y la administración pública, de ejercer el poder a través de ella, No, no y quiero que se hablar. concrete No lo sé. de manera concreta llegue justamente a hacerse realidad a través de ese ejercicio, ¿no? Es cuando tú puedes hacer realidad tus principios, tus fines, los que tenga eventualmente tu partido, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde lo logras, ¿no? Tiene que ver también con la representación, que es decir, con todo lo que es la elección en el caso del Poder Legislativo, de los representantes populares que representan algunos a la nación, algunos a la división política, a los estados de la federación, que es en el caso del Senado de la República, y que en ese sentido pues es importante que los ciudadanos estén realmente reflejando, encontrando en sus representantes aquellos que hagan suyas sus exigencias, sus demandas, sus inquietudes, sus aspiraciones, y que las conviertan en leyes, que las conviertan en norma jurídica, que las conviertan en condiciones propiamente para el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? La ética, en ese sentido, no es un aspecto individual, sino que tiene que ver justamente con una perspectiva ética ¿cómo se llama?, de lo que es la política y el poder. Es decir, que no se reduzca a las posiciones de una persona, sino que tiene que ser justamente un aspecto que nos hable de que en el gobierno, en la política, hay honestidad, hay responsabilidad, hay eficiencia, eficacia en todos los diferentes aspectos que se están tomando. Y lo más importante, que es que la política finalmente tiene que ser una actividad dedicada y que se concreta realmente cuando se dirige a la generación del bien común, que son obviamente las condiciones sociales donde todas las personas pueden cumplir con todas sus diferentes necesidades materiales, espirituales, etcétera. Y específicamente en el caso del gobierno es la creación de los bienes públicos que el propio Estado, el gobierno tienen que generar, que es la parte material donde de manera muy concreta se advierte que ese Estado y ese gobierno está realmente haciendo su parte en términos de la gestión del bien común, ¿no? Entonces, esos son los aspectos así como que más formales, pero también tenemos otros que muchas veces no están o no se habla de ellos, ¿no? Entonces, aquí en el lado derecho, cuando hablamos de política también hablamos de actores, ¿no? Hablamos de un conjunto de partidos, de un conjunto de organizaciones sociales, de un conjunto de grupos económicos, de un conjunto de ideas, de un conjunto. Entonces, todos esos tienen diferentes grados y se convierten en actores políticos que tienen sus propios intereses, que pueden ser gremiales, que pueden ser muy legítimos o pueden ser algunos no tan legítimos. Al rato vamos a ver algo de eso. Pero finalmente están en una interacción constante y en un conflicto constante para que puedan hacer avanzar sus propias demandas, sus propias agendas, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos que saber que la política también es ese enfrentamiento y ese conflicto. La política, cuando lo vemos acá del otro lado, podemos hablar de una manera, pues yo no le llamaría ingenua, pero sí le llamaría quizá como que muy teórica de que puede ser una actividad, pues que puede ser lógica, coherente, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos acá el tema de los actores, nos damos cuenta de que la política es una confrontación. Y cuando veamos mañana el tema del siglo XXI, nos vamos a dar cuenta que esa confrontación en el momento actual es feroz, es despiadada, es carente de ética y de muchas cosas. Entonces, pero finalmente ese conflicto que luego vemos en la sociedad se identifica o se origina en estos actores. O algunos que son muy públicos, muy visibles, otros que están muy ocultos, están escondidos, agazapados, y no tenemos la manera quizá de verlos con claridad, pero bueno, pues ahí están finalmente siempre actuando, ¿no? En estos tiempos también es muy importante el tema de la comunicación política. Siempre lo ha sido, pero hoy es una política muy especial que tiene que ver con que antes, pues los medios masivos de comunicación, originalmente pues la prensa, cuando se inventó desde la imprenta y todo aquello, hasta los tiempos del siglo pasado, cuando surgen los medios electrónicos, la radio, la televisión, etcétera, bueno, ellos tenían como una gran preponderancia
Pero hoy vivimos una época en la que, sobre todo, el acceso a las redes sociales ha hecho que cada uno de nosotros puede ser un comunicador y tiene un mensaje político que dar. Entonces, vamos a ver cómo se construye ese mensaje. Hay una parte especial que veremos de eso, pero nos tenemos que dar cuenta que hay un fenómeno comunicacional en el presente que es inherente a la política y que un político no puede estar abstracto o ajeno a él, ¿no? Luego, en política también hay lo que es fundamental al hacerla, que es que haya el diálogo, el acuerdo. O sea, cuando los actores de los que hablé antes interactúan entre sí, pues obviamente no coinciden en sus posiciones, en sus posturas, no quieren lo mismo, persiguen objetivos diferentes, etcétera. Y entonces lo importante aquí es encontrar los mecanismos para que pueda haber diálogo, para que pueda haber negociaciones, para que pueda haber acuerdos, para que finalmente se pueda pues tener una interacción que sea pues mucho más, ¿cómo les puedo decir? Mucho más civilizada, puede ser mucho más productiva, el hecho de que no caigamos necesariamente en un enfrentamiento, en un conflicto, sino que también pues podamos lograr realizaciones en torno al bien común, realizaciones en torno a pues, tomar alguna decisión de una reforma, una nueva ley o una política pública. Por ejemplo, aquí en México eso haría mucha falta en algunos temas en donde pues la confrontación política no ha permitido que haya políticas de Estado en materias como la seguridad pública, por ejemplo, o la educación, que sería fundamental que no hubiera estos vaivenes de que se hace una reforma y luego llega un gobierno y la tira, etcétera, etcétera, sino que realmente pues, tengamos una perspectiva de Estado en donde todos estemos de acuerdo. Pues eso se logra a través de ese diálogo y de ese acuerdo, ¿no? Tiene que haber también otro aspecto, la oferta y el discurso político, que pues muchas veces en estos tiempos de los medios audiovisuales, de las redes, etcétera, hay veces en que este asunto tan fundamental se convierte o se reduce a los eslogans, a los bullets, a muchas frases que no tienen fondo, que son huecas, que no tienen un contenido realmente trascendente y que sin embargo pues son la parte esencial, ¿no? Que es donde los políticos pueden comunicar cuáles son sus intenciones, sus ofertas, sus compromisos, etcétera, ¿no? Luego después también vivimos en una época de campañas, las campañas, terminan las campañas, dijéramos, constitucionales para renovar los poderes, los diferentes cargos de elección popular, luego vienen las campañas internas de los partidos y luego vienen las precampañas de los que son aspirantes a los próximos cargos, entonces vivimos constantemente en campañas, ¿no? Aunque haya momentos y periodos para renovar diferentes cosas, la verdad es que todo el mundo está en campaña permanente, es un tema que aunque aquí en México hay limitaciones legales para este tipo de actividades, pues el hecho es que todo el mundo está viendo siempre cómo está permaneciendo en campaña, cómo compite con otros actores para pues arrebatarles simpatizantes, mercado, votos, etcétera, y bueno, pues es un asunto inherente que es inevitable que se tiene que hacer, ¿no? Y también otro aspecto de la política, que esto ya no es tanto algo, dijéramos, como un aspecto a tomar en cuenta, sino que tiene que ver con un poco con el entorno, es la crisis de credibilidad de la política. Este es un fenómeno que no es solamente mexicano, es un fenómeno a nivel mundial, sobre todo quizá a México proviene también luego de las discusiones que se dan en las democracias occidentales, en algunas otras partes sobre esto, que habla justamente de que pues la política pues tiene límites, de que la política no necesariamente se dedica a trabajar por la gente, que no genera bien común, que los partidos que se dicen democráticos no lo son, que los líderes políticos no ven por la gente sino por sus propios intereses, y entonces todo eso genera un entorno de malestar, genera un entorno de duda, de desconfianza, incluso de molestia, de hartazgo, bueno, pues hay algunos ciudadanos para los cuales la política es una actividad totalmente desprestigiada, totalmente, pues ahora sí que inútil, incluso quisieran acabar con los políticos, con los gobiernos, etcétera, etcétera, ideas que nos refieren a una perspectiva filosófica llamada el anarquismo, que bueno, no tiene
un enorme auge, pero que hay gente que finalmente pues, toma esas actitudes y tiene eco en una parte de la sociedad que se siente agraviada, que se siente no representada, que siente que la política nunca le da respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una crisis que los políticos tenemos que afrontar como un asunto que sí nos compete, más allá de que se pueda decir que si tal partido o mi partido es así o no es así, la realidad es que estamos inmersos en esa crisis, formamos parte de ella y pues sí tenemos una obligación de darle respuesta, ¿no? Muy bien. Ahora, el tercer aspecto es el de las instituciones políticas. Aquí yo quiero hacer algunos señalamientos importantes. En este caso, quiero empezar por algo de lo que es muy raro que se hable, antes de hablar de los poderes y de los órdenes de gobierno, que esos todos ustedes los conocen, una distinción básica que siempre hay que hacer entre el régimen y sistema. El régimen muchas veces está determinado por lo que establece una perspectiva jurídica de lo que establece en la Constitución, la legislación secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Los derechos y las obligaciones, lo que es posible hacer o no hacer, cada una de las actividades normadas. Y entonces, bueno, pues en términos de régimen, por ejemplo, en un régimen autoritario, se puede establecer, por ejemplo, prohibiciones a la oposición o prohibiciones a la iglesia, prohibiciones a las universidades. Oye, tú no te puedes meter en política, aquí no se debe hacer política, etcétera, etcétera. Pero si esa misma realidad la analizamos no desde una perspectiva jurídica, sino desde una perspectiva sociológica, de un análisis sistémico, nos vamos a dar cuenta que aunque haya prohibiciones, los actores lo hacen. Ellos tienen sus demandas, tienen sus maneras de comunicarse con la autoridad, tienen formas de hacer presión y de ejercer sus diferentes alternativas para hacer o lograr que su agenda avance, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, una definición básica que creo que les puede ayudar es, supónganse, un ayuntamiento donde hay una mayoría en el cabildo de un partido y hay uno o dos o tres regidores de otro partido, ¿no? Entonces, en términos de régimen, esos regidores de minoría, pues seguramente pues siempre van a perder la votación en contra de la mayoría de los regidores del partido que ganó la elección, ¿no? Pero en términos de sistema, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden incorporar a otros actores, pueden hacer que fuera del cabildo haya organizaciones sociales, ciudadanas, vecinales, económicas, etcétera, que pueden empujar la agenda de ustedes y pueden ejercer una presión que haga que esa mayoría que en el estricto espacio del cabildo nunca les haría caso, pues si lo ven como una estrategia y con una visión de sistema, sí pueden lograr que se dé ese cambio. Y, por ejemplo, por eso el PAN pudo derrotar lo que fue el régimen priista de la dictadura perfecta, ¿no? Por dar un ejemplo. Es lo que puede hacer que, por ejemplo, recordemos cuando por primera vez un presidente de la República no tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el presidente Cedillo, pues se decía, es que la oposición no le va a aprobar el presupuesto, sin embargo se aprobó. ¿Por qué? Porque el presidente recurrió a otros actores, recurrió a otros argumentos sistémicos y no se limitó solamente a la cantidad de votos que tenía en el órgano legislativo. Entonces, por eso es importante tener este concepto y poder aplicarlo de manera concreta cuando se hace política, ¿no? Otra es el orden democrático. En este sentido, es importante decir que, pues, en la historia de la humanidad, pues, ha habido diferentes órdenes, ¿no? Ha habido autoritarismo, ha habido monarquías, ha habido dictaduras, ha habido modelos totalitarios, ha habido democracias, pues ahora sí que consolidadas, democracias jóvenes, ha habido de todo. Pero finalmente la idea del orden democrático es que, en primer lugar, se parta de la decisión de los electores manifestada en el voto, es decir, que haya una expresión de la voluntad ciudadana a través de un proceso electoral, que sea universal, que sea directo, que sea secreto, con todas las modalidades que eso puede tener en el caso de que haya espacios de representatividad donde los representantes voten o donde haya quizá un órgano que pueda asumir esa representatividad y tomar una decisión entre menos, no necesariamente universal entre todos, pero finalmente ese es un principio del orden democrático.
que haya esas elecciones, esa renovación periódica de las autoridades, y luego después que se estructure en lo que viene aquí abajo, que son los poderes, que son los pesos y los contrapesos, los órdenes de gobierno, no voy a abundar mucho en eso, que bueno, ustedes lo conocen, y también tiene que ver con lo que son los partidos políticos, ¿no? Que ese es, aquí yo les puedo decir que en el punto anterior les hablaba de la crisis y del hartazgo sobre la política, etcétera. Los partidos igualmente pues pueden ser o tener muy poca aceptación y muy poca credibilidad ante los ciudadanos, pero sin embargo, pues hay una noticia, ¿no? En el mundo, más allá de esta crisis y de todo esto, los partidos gozan de cabal salud y van a seguir siendo en el futuro las instituciones que puedan captar las inquietudes y las demandas y las exigencias de la sociedad, convertirlas en un programa, es decir, en una oferta política, en una plataforma, y poderlas presentar y plantear como una alternativa de gobierno. Entonces, por mucho que la gente diga los partidos ya desaparezcan y que quítenles el presupuesto y que están llenos de gente corrupta, bueno, todo lo que muchas veces se dice, pues la verdad es que los partidos van a seguir ahí, ¿no? En los países, por ejemplo, cuando vino la caída del muro de Berlín, de todo lo que fue el socialismo real, aquel de la Unión Soviética, pues ¿qué pasaba, no? Que lo primero que hicieron en las primeras elecciones libres que hubo en los países así de Europa del Este o de lo que era la ex Unión Soviética, pues lo que hacían es que votaban contra el Partido Comunista, ¿no? Pero hubo muchos lugares, después de 2, 3 elecciones, los comunistas regresaron al poder, pues no porque la gente quisiera volver a ese pasado del comunismo, sino porque, bueno, pues estos partidos encontraron la manera de replantear su programa, sus acciones, tenían a gente que tenía experiencia en el gobierno, etcétera, etcétera, y podía conducir, y bueno, pues acaba, ¿no? Aquí en el caso de México, cuando el PRI perdió en el año 2000, la gente pensó que va a perder para siempre y no, en el 2012 regresó al poder, ¿no? En el caso del PAN, decía, no, pues es que el PAN después de aquella vez cuando Lozano Gracia, que si salió el tema de que si la finca del encanto y que la paca y que la vidente híjole, se destruyó el prestigio del PAN, después llegó a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, yo no digo que sean buenos esos incidentes, pero lo que digo es que los partidos sufren crisis, los partidos sufren momentos muy, muy comprometedores, pero sin embargo ahí siguen, porque son la institución que canaliza esos diferentes inquietudes, expectativas, etcétera. Luego, los organismos electorales, ¿quién organiza las elecciones? Esa es una gran pregunta, por ejemplo, en México, porque actualmente el presidente de la República pues está con esta pues señalamiento, confrontación que tiene contra el Instituto Nacional Electoral, que pues lo desprestigia, lo critica, dice que no le apoyaron lo que fue su consulta, y luego las elecciones decía que estaba sesgado y que le decía que era el supremo poder conservador que representaba el antiguo régimen. A ver, pero la confrontación real es quién organiza las elecciones. Y aquí en México, antes de que existiera el Instituto Federal Electoral y luego el INE, lo que existía era un gobierno que organizaba las elecciones y que desde el propio poder organizaba los triunfos del partido del gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno no puede organizar las elecciones porque no puede ser juez y parte, no puede ser él el que esté poniendo a gente que esté ahí para que se organicen los triunfos del grupo gobernante, no, para que haya democracia, justamente se tiene que lograr esto que en México logramos con mucho esfuerzo, que fue ciudadanizar los órganos, que sean los ciudadanos los que se encarguen de organizar las elecciones y que ellos sean los que de alguna forma, como marca la Constitución y como marcan las leyes, sean los que organicen un proceso para que en la medida de lo posible se evite esta injerencia de los gobiernos, de los gobernantes, de bloques legislativos, etcétera, y que trate de que las elecciones sean, pues ahora sí que lo más democráticas y lo más libres posible, ¿no? Y luego después en las instituciones hay todo un proceso, no lo voy a detallar porque es muy, muy grande. Cuando uno ejerce un cargo de gobierno, pues tiene que ver con todo lo que son los procesos, los procedimientos, las políticas públicas, los diagnósticos, planeaciones, programaciones, presupuestaciones, bueno, todo lo que es hasta la rendición de cuentas, que pues está ahí, que forma parte de las cosas que muchas veces los procesos de formación política se centran mucho en estos aspectos de gestión gubernamental, pero pues bueno, que sí son un tema esencial que tenemos que tener en cuenta los políticos, ¿no? Muy bien. Ahora, el cuarto aspecto
que es fundamental hablarlo, es lo que tiene que ver con la sociedad y política. Aquí, la sociología como la ciencia que estudia la sociedad, pues nos da muchas luces de cómo entender lo que está pasando y lo que viene, ¿no? Bueno, ellos identifican las categorías sociales, ¿no? Los campesinos, los obreros, la gente que vive en el medio urbano, puede hablar de los grupos sociales a través de un análisis económico, que si los pobres, que si la clase media, que si las clases más pudientes, las que tienen menos carencias, etcétera. Y luego después hay todos estos elementos de análisis sociodemográfico que se obtienen con los censos, en donde empezamos a ver ya las características de la escolaridad, de la edad, de la salud, del ingreso, de cuestiones que tienen que ver con la religión, con las condiciones y características de las viviendas, o sea, todos estos aspectos sociodemográficos que gravitan en esto y que son los que ayudan a que uno comprenda cuál es la sociedad en la que está gobernando y qué tipo de respuestas tiene que dar, ¿no? También hay que ver mucho los fenómenos actuales que son, por ejemplo, todo lo que es la migración, que es un tema importante del que vamos a hablar mucho el día de mañana, los temas de las minorías, ahora que ya no se habla de esta sociedad así como unida, como cuando se habla de la unidad nacional, etcétera, sino que empieza a haber esencia en las diferencias, en las particularidades específicas, que eso se ve más bien en los temas de lo que voy a ver más adelante de la parte comunitaria, pero bueno, pues también aquí tiene que ver con cómo vemos a la sociedad así estratificada en sectores muy específicos, ¿no? También tenemos como un activismo político de la sociedad hacia la política, lo que son los actores sociales, que son todas esas organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales que pueden ser urbanos, rurales, que pueden ser, por ejemplo, los movimientos de las mujeres, de los jóvenes, pues ahora sí que lo que ha tenido auge últimamente, los temas de las minorías sexuales, que vamos a hablar el día de mañana, pues todos estos que finalmente pues empiezan a constituir sus demandas y empiezan a actuar de manera colectiva para poder hacer llegar o fortalecer las demandas, las exigencias y que tienen o que buscan de esa manera ser atendidas por las autoridades, ¿no? También aquí en esta parte de la sociedad pues hay grupos de interés y de presión que siempre están ahí latentes, grupos de interés que pueden ser los cárteles económicos o los que tienen que ver con alguna actividad que se puede ver amenazada con una decisión política, etcétera, etcétera, o los que ejercen presión por diferentes agendas, por diferentes aspectos. Y aquí, pues, este tipo de grupos, por lo regular, tienen el problema de que quieren hacer o que predominen sus intereses parciales sobre el interés general de la nación, que propiamente sería el bien común. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener cuidado con estos grupos que muchas veces se incorporan. Por darles un ejemplo, ustedes saben que en el Congreso mexicano se ha hablado mucho de la telebancada, ¿no? De la telebancada son estos legisladores que más que representar al PRI o al PAN o a otro partido, pues están representando a los medios, a veces públicamente, como el caso, por ejemplo, ahorita de Lili Téllez, que ya ven que la eligieron a través de Morena y ahora es senadora del PAN, pero sabemos que ella, pues, es de Salinas Pliego, ¿no? O sea, ella es casi una senadora de Televisión Azteca, ¿no? Eso no le quita valor a que esté ahí, simple y sencillamente pues no sabemos a quién representa y qué es lo que hace, ¿no? Y entonces eso hay que leerlo cuando uno está haciendo interpretación política, etcétera, etcétera. Y un actor que últimamente, sobre todo en la pasada elección de junio, tomó un gran auge fue el PCO, el Partido del Crimen Organizado, que sabemos que, pues, como vamos a ver mañana, tenemos este problema de que lo ilegal se quiere hacer legal, es decir, el crimen organizado no solamente quiere lavar dinero y quiere tener empresas para que le sirvan de fachada, etcétera, etcétera, sino que también se quiere incorporar al poder, quiere lanzar candidatos, quiere tener gobernantes, quiere manejar los presupuestos públicos como parte de los negocios ilícitos que realiza. Ustedes recuerdan el caso en el PAN de cuando hubo la que fue llamada la Chapodiputada, ¿no? Que tenía relación con Joaquín Guzmán, o los que son ahora los candidatos que ganaron, algunos, por ejemplo, el de
San Luis Potosí, que bueno, pues hay una gran duda sobre la legalidad de su acción, etcétera. Bueno, pues son aspectos que tienen que ver con esto de la sociedad, ¿no? Ahora, este tema es muy importante, este quinto aspecto, que es el de la comunidad política. Este lo quiero subrayar porque no es frecuente. Dicho, yo puedo decirles que los programas que conozco de ciencia política de las diferentes universidades públicas y privadas es algo que no se estudia, es algo que se estudia más bien en la iglesia, que se habla de todos estos aspectos culturales que tienen que ver con las comunidades humanas, entendidas como ese conjunto de tradiciones, de valores y de costumbres que son anteriores a la persona, que incluso cuando una persona muere van a seguir y que van a trascender en el tiempo, que no tienen la caducidad que puede tener una escritura de que hagas ante un notario, que puedes tener una existencia por 99 años, o lo que tú quieras, sino que no, o sea, aquí o no es una legislatura que dura 3 años, un gobierno que dura 6, una magistratura que dura 15, no es eso. Aquí se trata de cosas que son intemporales, ¿no? Son tan intemporales quizá como los principios, ¿no? De esto que yo le hablo de una cultura que es una cultura cívica de participación, que no se hace por decreto, no puedes tú aprobar una ley de participación ciudadana y la gente ya va a participar, no, la cultura de participación cívica, política y democrática es algo que se va construyendo con el tiempo, es una costumbre y una actitud de la gente que se acostumbra a participar o no. O sea, hay por ejemplo, una contracultura de esto que pueden ser los abstencionistas, los que nunca quieren participar, o los que siempre critican la política, hagan lo que hagan los políticos, que sean honestos o no, van a decir, no, son siempre unos rateros, etcétera. Entonces, esos son culturas, son identidades, y se reflejan en las comunidades humanas que muchas veces no son o no forman parte de una visión política o de política pública. Yo la quiero subrayar aquí porque a mí me parece fundamental que nos demos cuenta de que existen estas comunidades, la familia, la escuela, la empresa, la ciudad, la nación, son una visión del mundo muy diferente a la que podemos dar solamente si leemos la Constitución y decimos que si el municipio es la base de la organización política y que el ciudadano es el actor fundamental, que es el que vota, etcétera, etcétera. Pero aquí en las comunidades no hay límite de edad, ¿no? Desde el recién nacido hasta el más adulto, ¿no? Aquí en las comunidades hay toda una serie, como dice acá en el lado derecho, de identidades, de costumbres, de actitudes, de valores, tradiciones, percepciones que se van construyendo y que hacen, por ejemplo, que ahorita que les hablaba de la parte sociodemográfica, puede haber 2 ciudades, déjenme comparar, por ejemplo, Villahermosa y Hermosillo, ¿no? Sociodemográficamente son muy parecidas, más o menos tienen la misma población, más o menos tienen los mismos niveles de ingreso, etcétera, etcétera, pero la realidad es que en el aspecto comunitario son muy distintas, hablan distinto, visten distinto, comen distinto, creen distinto. Cada una tiene su propia personalidad, su propia manera de ser, y los que viven en esa comunidad participan de esa realidad, la hacen suya, ¿no? Es donde me gustan las tradiciones de mi pueblo, ya no abandonemos estas 2 capitales y pensemos quizá en una comunidad, no sé, de Jalisco, de Michoacán, de Durango, de Oaxaca, que tienen sus fiestas tradicionales, que tienen estos festivales que viven con las fiestas religiosas de patronos del pueblo, etcétera, etcétera. O sea, toda esa riqueza, que es una riqueza cultural que luego es olvidada, ¿no? Porque como con el cuento de que es Estado laico, pareciera que es pecado hablar de esta realidad, ¿no? Y también en el caso de la comunidad política hay un aspecto fundamental que tiene que ver, yo les hablé hace rato de la ética del político y de la ética de lo que sería propiamente la política y la acción pública. Pero acá justamente también hay normas de moral pública, ¿no? Que la ética política pues tiene que ajustarse a esto, a lo que tú estás viendo que es de aprobarse, el hecho de que la gente o el político se conduzca de una determinada forma, que hable de determinada forma, que se vincule. Por ejemplo, una de estas cosas es, por ejemplo, esta costumbre muy mexicana de que un político en campaña que va a una comunidad indígena a fuerza le tienen que poner un penacho y lo tienen que disfrazar, ¿no? Porque es parte de la manera en que puede tener esa vinculación, ¿no? Bueno, está bien, es una forma de una costumbre que existe ahí, ¿no? Entonces, estos aspectos
insisto, no se ven casi nunca en los programas educativos formales, por lo mismo que tienen que ver con otra dimensión, pero que en el caso de los humanistas, bueno, sí son un tema muy importante y fundamental que tenemos que tener como parte importante de cómo hacer política, ¿no? Finalmente, aquí les doy una parte, una probada de lo que vamos a ver el día de mañana, que tiene que ver el entorno político de fines del siglo XX, inicio del siglo XXI, no me voy a tener tanto aquí, pero bueno, pues a final del siglo XX tuvimos una explosión demográfica, el mundo por encima de 6.000 millones de personas, una masificación, inclusión, exclusión de la sociedad, en los problemas ambientales de contaminación, el advenimiento de la era de la tecnología, la terciarización, la globalización que se dio primero en la época de posguerra y luego después tras la caída del muro, la descolonización, la ola democratizadora que cambió al Estado, el conflicto mundial que habló de los bloques, de las empresas, de los intereses globales, etcétera. Y en principios de siglo, pues que tenemos todo este entorno de una sociedad nómada que está migrando, que está moviéndose, viajando, la sociedad que tiene un vértigo muy importante, el término que pasamos ahora a la sustentabilidad y a los temas del cambio climático, la tecnología que ahora ya hemos llegado no solo de la era analógica, ahora ya estamos en el Big Data, en la neuropolítica, en un entorno muy, muy distinto que vamos a profundizar mucho el día de mañana. Luego después vemos el Estado como el desmantelamiento y el fin del poder, la conflictividad que tiene que ver con temas como el terrorismo, el integrismo, aspectos que realmente pues sacuden a la realidad de la sociedad. Y bueno, eso es el sexto aspecto que voy a hablar mañana, ¿no? Muy bien, para cerrar el día de hoy voy a hacer rápidamente un recuento desde mi punto de vista, qué va a ser igual y qué va a ser distinto en la política en el siglo XXI. Miren, lo primero, en términos a mí me parece, en primer lugar, que la política, el político va a prevalecer como ese actor que dijo Max Weber, ese hombre que tiene su vocación, que tiene un desempeño que puede construir, destruir o instalarse en la mediocridad. Ahorita les explico eso. Esas son las formas en lo que van a estar los políticos, y lo que puede ser distinto van a ser la complejidad de los problemas que van a enfrentar, los retos que van a tener, que les van a dar incentivos al pragmatismo, al individualismo, que va a haber muchas más presiones para que uno sea pues a conveniencia y no a congruencia, que la actitud va a ser puesta a prueba, el perfil formativo va a ser pues, distinto, ¿no? ¿Esto qué quiero decir? Miren, yo creo que en el caso de los políticos va a haber tres que van a seguir siendo iguales a los de antes, ¿no? Yo digo que va a haber políticos que yo les llamo los constructores, los que son demócratas, los que son idealistas, los que son capaces de hacer cosas, los preparados, los profesionales, los estadistas que ven no para el corto plazo, sino para la próxima generación, los visionarios capaces de entender el futuro en el que va a estar, y sobre todo los honestos. Estos políticos van a seguir, algunos van a seguir siendo así, ojalá que fueran la gran mayoría, pero porque son los que finalmente permiten el avance de la humanidad. Pero bueno, también junto con ellos también vamos a tener a los destructores, ¿no? Que son los demagogos, los populistas, los autoritarios, los incapaces, los que les gusta el corporativismo y el control político de la gente, los que no tienen visión, los que simplemente están viendo por el corto plazo y por sus intereses, los corruptos, los que carecen de ética, los que son controladores. También estos van a estar aquí en esta disyuntiva, ¿no? O sea, no solamente habrá constructores, sino también habrá destructores que siempre los ha habido en la historia de la humanidad. Y también van a estar los mediocres, ¿no? Que son los indiferentes, los abstencionistas, los burócratas, insisto, no en sentido peyorativo, sino en el sentido de que, pues, no importa si las cosas se hacen hoy o mañana, y mejor me como mi torta o veo mi jueguito en la computadora de la oficina de gobierno, etcétera, etcétera. Hay aparatos que están en las inercias, en las zonas de confort, hay conservadores no en el sentido ideológico, sino en el sentido de que, pues si
las cosas ya funcionan, ¿para qué las cambiamos? Los que les gusta hacer o tener una actitud así de subalternos, bueno, esos son otros que son los mediocres. Y bueno, estos van a seguir así como categorías individuales de políticos, ¿no? Y yo creo que lo que va a cambiar tiene que ver con que la congruencia va a ser puesta a prueba, o sea, va a haber incentivos a lo que vemos hoy, la volatilidad, es decir, estas militancias en los partidos que no son duraderas. Antes, un político cuando se afiliaba a un partido, bueno, ya para toda la vida era priista, o era panista, o era comunista, y luego perredista, femicista, etcétera, etcétera. Ahora, con la facilidad de que te invitan a otro partido, si algo no te gusta en el tuyo, pues ya te vas, ya te cambiaste, ¿no? Entonces eres travesti, ¿no? Eras de un color y luego eres de otro, ¿no? La identidad política es cambiante, ¿no? Un político que antes defendía el humanismo, después se puede convertir en un socialdemócrata, un izquierdista, etcétera. Entonces, esto lo que te hace es que haya políticos muy erráticos, ¿no? En el caso del PAN, por ejemplo, ya tienes algunos que dicen que son panistas, pero que quieren ser liberales o quieren ser más progresistas, ¿no? Que quieren aceptar el aborto y la eutanasia, entonces sí que pues, son totalmente contrarios al pensamiento filosófico de su partido. Como puedes ver a los priistas que ya dejaron atrás la época en la que decían que defendían los ideales de la Revolución Mexicana, ¿no? La ideología de la revolución, aquella famosa que nunca estaba en ninguna parte, pero que era el gran envolvente de la forma de hacer y de actuar pragmática de los priistas, ¿no? Y no se diga la izquierda, por ejemplo, quizá no tanto en México, pero por ejemplo en España, que es un tema muy cercano, ¿no? Decían, es que lo que pasa es que la izquierda gobierna como la derecha, ¿no? Porque no acaba con los modos de producción capitalistas y los hace suyos, y bueno, todas esas cosas. Entonces la congruencia es algo que está en juego constantemente y que no necesariamente vamos a ver esos apegos y esas congruencias históricas que veíamos el siglo pasado, donde eso no. La actitud, yo veo que va a haber una etapa en donde va a haber más individualismo y menos compañerismo. En el caso de los partidos políticos, las instituciones están muy fragmentadas, muy divididas, enfrentadas entre sí. Entonces no hay tanta cohesión, hay mucho protagonismo. El apego institucional es menor, es parte también de lo que digo arriba de la volatilidad, del travestismo, etcétera. Es decir, bueno, pues finalmente ya muchos sienten que no necesitan una militancia, una organización en la cual estar participando, sienten que pueden ser vigentes desde una parte individual. Eso es un problema de actitud. Y luego un problema de formación importante es que abunda a lo que está arriba, es que actualmente hay una mayor especialización en competencias genéricas, es decir, cosas que tú puedes hacer independientemente de tu perfil ideológico, de tus principios. Entonces tú puedes ser un gobernante a lo mejor muy eficaz en temas financieros, en temas administrativos, de fiscalización, lo que tú quieras, pero pues ese conocimiento igual se aplica en un gobierno de un color o de otro, ¿no? Entonces eso genera justamente esa movilidad, y por lo tanto hay un menor fundamento teórico de los políticos y hay un mucho menor compromiso, ¿no? De compromiso de decir, bueno, yo tengo una causa, tengo unos principios que defiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto yo siento que también son de las cosas que estarán siempre cambiando en el siglo XXI. Luego, en el caso de la política, yo lo que veo es que igual buscar la gestión del bien común, eso seguirá siendo una constante, la cuestión de ver qué es un intercambio de intereses, exigencias, demandas, etcétera, etcétera, que tiene que ver diálogo, comunicación, y que va a haber problemas de legitimación, ¿no? Eso conforme las sociedades se van haciendo más complejas, que veremos mañana, entonces vamos a ver que crecerán este tipo de cuestionamientos, ¿no? Y lo distinto es que, bueno, el avance tecnológico nos va a seguir cambiando de manera brutal. Los temas de la política teledirigida, que va a ser muy virtual, que va a haber un contraste muy grande entre expectativas y resultados, etcétera, etcétera, y los cambios de paradigma, ¿no? Esto lo resumo acá diciendo que lo que va a seguir igual es la gestión del bien común, la generación de bienes públicos, de condiciones sociales para la subsistencia en la humanidad, todos los ideales de la dignidad, la justicia, el progreso, el avance. Eso va a seguir igual. Los mecanismos para hacer realidad lo de arriba también, es decir, cómo la política tiene que tener las formas, los procedimientos para que se concilien intereses, que se tomen decisiones, que haya campañas electorales, diálogo, negociación, todo eso seguirá.
Los cuestionamientos seguirán, incluso pueden ser fuertes, más fuertes, que la actividad tiene, la política pues es cuestionada, hay dudas sobre la honestidad de los políticos, de la capacidad para resolver problemas por los gobiernos, los partidos, etcétera, etcétera. Eso va a ser constante. Y lo que va a haber como gran diferencia es esto que yo le puedo llamar la tecnopolítica. O sea, todo lo que es el uso de las neurociencias para poder generar mensajes y para poder generar contenidos digitales, lo que se llama la neuropolítica, esto es algo que va a ser totalmente distinto y va a seguir evolucionando, porque además las capacidades de esto son endemoniadas, es una cantidad exponencialmente crecen las posibilidades no solamente de procesamiento de datos, sino también de invasión en la privacidad de las personas, de las familias, etcétera. Entonces vamos a profundizar un poco en eso. El predominio del contacto digital virtual en lugar del contacto personal, creo que es un cambio que va a ser muy importante. Y en el cambio de época yo veo que va a haber muchos modelos efímeros, ¿no? Los cambios de paradigma van a ser más frecuentes. Yo como digo, bueno, por dar un ejemplo, la globalización no fue el triunfo del capitalismo sobre el socialismo, como la caída del muro de Berlín no fue la bancarrota del socialismo, ¿no? O sea, esas son cosas que hubo muchos libros, desde cuando Daniel Bell habló del fin de la sociedad postindustrial, o que Francis Fukuyama habló del fin de la historia. Entonces, bueno, pues sí, quieren como que marcar así una visión, pero pues actualmente estamos en un cambio de época muy fuerte, el que mañana vamos a profundizar, y eso va a seguir siendo distinto y va a ser cambiante durante el siglo XXI. En cuanto a las instituciones, yo creo que seguirá siendo igual, las alternativas van a ser regímenes democráticos o autoritarios, los partidos van a seguir, la pugna entre las instituciones públicas, es decir, los enfrentamientos entre un poder contra otro, entre una parte de una secretaría de la administración contra otra, eso es la naturaleza de la política, eso va a seguir igual. Lo diferente va a ser el debilitamiento, los gobiernos cada vez sin mayorías, la falta de credibilidad de las ideas políticas, la especialización de las instituciones, la descentralización, todas estas cosas que se explican aquí, ¿no? Yo digo que las formas de organización del Estado en general no van a cambiar. Las democracias, que finalmente creo que es lo que nos importa, serán presidenciales, parlamentarias o semiparlamentarias, los modelos están muy claros. En el caso de las dictaduras pueden ser autoritarias o carismáticas, sabemos cómo se construyen ese tipo de regímenes. Los partidos van a seguir siendo el mecanismo particular, las exigencias y las demandas, lo reitero, ya lo había mencionado antes. Aunque haya un gran auge de la sociedad civil, organizada, participante, demandante, etcétera, de los movimientos sociales, a pesar de eso los partidos van a seguir siendo o cumpliendo con esa labor de interrelación, ¿no? La pugna interinstitucional va a seguir, o sea, las grillas y los pleitos al interior de los gobiernos, de los gabinetes, los celos, y eso es parte de la naturaleza también, no crean que eso va a cambiar, o sea, no, un gobierno así muy racional y muy cuestionado, no, siempre hay tensiones y hay diferencias de intereses, expectativas, etcétera. ¿Y qué se va a hacer distinto? Yo creo que va a ser, por ejemplo, el tema de que los gobiernos se seguirán debilitando, vamos a tener gobiernos sin mayorías, vamos a tener bloqueos interinstitucionales, la emergencia de poderes locales, minoritarios. Por ejemplo, en el caso de países, por ejemplo, europeos, vemos el tema de las autonomías en España, ¿no? De las regiones que se quieren separar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso te habla de un debilitamiento de los poderes centrales. Hay una insatisfacción constante que genera un gran cuestionamiento porque hay expectativas incumplidas, hay pérdida de confianza, hay distancia entre instituciones y ciudadanos. Eso es algo que se va a ir exacerbando con el tiempo. Vamos a ir viendo una especialización de instituciones más pequeñas. Por ejemplo, yo digo que veremos en el futuro gabinetes en donde no va a haber, como aquí en México, que hay 18 secretarías de Estado, sino que puede haber
30 o 40. No porque vaya a aumentar la burocracia, sino porque las funciones van a ser más específicas. Vas a empezar a ver cómo se desagregan. Hay un teórico que habla de esto, que habla del Estado moderno y el Estado modesto, que habla de que el Estado puede ser más eficaz cuando tiene no el gigantismo que genera hipertrofia, sino la especialización que va a ir cumpliendo funciones específicas muy señaladas, ¿no? Luego después, en la sociedad y política, los fenómenos sociales van a seguir siendo iguales, las categorías y los perfiles sociodemográficos, las formas de analizar la sociedad van a seguir siendo parecidas. Puede haber diferentes metodologías, pero finalmente van a tratar de encontrar estos mismos datos que actualmente tenemos con varios enfoques, pero también va a haber una evolución de indicadores de desarrollo humano, de técnicas de medición social, que van a ser cada vez menos las encuestas levantadas a mano y van a ser cada vez los instrumentos estos de Big Data que van a estar tomando en tiempo real, haciendo minería de datos y todo aquello. Va a haber una escalada de conflictos sociales por razones económicas muy claras. Va a haber problemas por los conflictos que se van a dar por la disponibilidad o la falta de diferentes recursos de los alimentos, el agua, la energía, el espacio, donde uno va a poder estar. Y va a haber amenazas muy constantes a la seguridad, la gobernabilidad, la paz pública al interior de países y en conjuntos de países, en regiones del mundo que van a estar sujetas a esto, ¿no? Yo digo que las categorías sociales seguirán iguales, las sociodemográficas también van a seguir siendo los indicadores base para que podamos entender cómo es la sociedad, cómo irá desarrollándose, sobre todo porque este tipo, como se ha construido ya a lo largo de muchas décadas, pues nos va a permitir comparar la situación previa con la actual y la futura a través de proyecciones y vamos a seguir utilizando estas formas de entender la sociedad, ¿no? Y la interacción, bueno, esa finalmente va a haber siempre interacción, ¿no? O sea, el hecho de que somos una especie que está permanentemente en relación pues con otras personas a través de un vínculo mutuo y esencial que por el principio de solidaridad se da entre todas las personas, entre las comunidades, las familias, etcétera, pues siempre va a haber esa interacción, esa no se va a terminar, ¿no? Por ningún motivo. Pero lo que va a ser distinto van a ser los indicadores que vamos insisto, a buscar nuevos. La parte de las migraciones van a ser cada vez más fuertes. Las migraciones no van a ser nada más por lo que actualmente son, ¿no? Por las causas naturales, económicas, etc., sino también van a ser por conflictos, por malos gobiernos. Un mal gobierno que provoque una crisis va a hacer que la gente se vaya a un país donde tengas mejores condiciones y mejores situaciones para poder sobrevivir, para vivir con suficiencia o poder prosperar, etcétera, etcétera, ¿no? Los conflictos van a ser muy distintos. Mañana vamos a profundizar mucho en estos dos aspectos, pero bueno, pues lo que refiere es que lo que estamos viviendo hoy será muy diferente a lo que viene en el resto del siglo XXI, ¿no? En cuanto a la comunidad política, yo estimo que estas comunidades humanas, como ha sido a lo largo de muchísimos siglos, van a mantener sus vínculos de cohesión, van a seguir defendiendo sus patrones culturales, sus costumbres, actitudes, sus identidades, lo que son los patrones de moral pública y van a, de alguna forma, defender su identidad ante las tendencias de una homogeneización cultural, ¿no? Van a defender la lengua, las creencias, la religión, las manifestaciones comunitarias y sobre todo la identidad de sus entornos, en un aspecto muy urbanístico, ¿no? Y pues vamos a ver que va a haber otro tipo de comunidades en donde puede haber transculturación, es decir, vamos a incorporar gradualmente usos de otras culturas, vamos a ver un choque intercultural, desencuentros, búsquedas de autonomía, de independencia, etcétera, etcétera. Y eso pues lo resumimos en estas ideas, ¿no? De la comunidad sigue igual que va a haber, insisto, y la subrayo porque no siempre se toman en cuenta, ¿no? Las comunidades, aquí lo vemos más amplio. Las familias, las escuelas, las empresas, las iglesias, las comunidades indígenas, las minorías, las ciudades, todas estas comunidades y las que van más allá, es decir, casi en el extremo entre lo que es un orden que entendemos nosotros los humanistas que parte desde la persona humana hasta la nación y que si lo vemos en una perspectiva más amplia, pues va desde el creador hasta la creación. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver que estos van a seguir cohesionados, van a seguir unidos, van a mantener sus vínculos y la fortaleza de
de su cercanía, de su proximidad, de esa dimensión, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, que la familia, que se está disgregando, pero la realidad es que ahí a la hora de la verdad es que ahí está ese vínculo que es muy, muy poderoso, mucho más que otras cosas, ¿no? En el caso de la cultura, yo digo que van a mantener su rasgo de identidad a pesar de tendencias de homogeneidad, va a haber mucha resistencia a la defensa de la cultura. Esto va a ser mientras más amenazadas se sientan por el entorno global, pues van a encerrarse mucho en su identidad, en su manera de ser, etcétera, ¿no? Y lo que cambia va a ser estas búsquedas de autonomía. Muchos van a sentirse que los estados nacionales no les dan respuesta a sus exigencias y van a tratar de buscar tener grados de autonomía, autogobierno, etcétera, etcétera. Va a haber o se van a enfrentar, dependiendo del grado de exclusión que se da en función del gobierno nacional, las culturas dominantes, etcétera. El choque intercultural va a haber y se está dando ya, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con la campaña de Donald Trump contra los mexicanos, que se basó, pues fue ese choque intercultural de hablar, justamente de hablar pues de posturas así racistas, xenofóbicas, buscar la intolerancia, decir, no, bueno, pues mañana también lo veremos, pero es importante darnos cuenta de que esto se convierte también en una forma de política que va a evolucionar a formas que pueden llegar a ser violentas, a formas que pueden llegar a ser, pues generar un enfrentamiento muy, muy, muy fuerte entre diferentes países. Y también algo que va a ser diferente es esos grados de transculturación, porque finalmente va a haber la adopción de patrones de alimentación, de vestido, de habla, por ejemplo, ahora que todo el mundo estamos utilizando anglicismos por el tema de los sistemas de cómputo, etcétera. Bueno, pues es una forma donde está, la comunidad se ve afectada por esta dinámica de transculturización que se da en el orden mundial, ¿no? Muy bien. Entonces yo termino para abrir paso a las preguntas y respuestas de ustedes, diciéndoles en términos de lo que será igual y lo que será distinto en el siglo XXI. Yo creo que los políticos tienen que considerar estos 6 aspectos que yo les dije al principio. Mañana los voy a reiterar también, pero es importante tenerlos en cuenta. Creo que es importante la perspectiva de fortalecer la democracia, de fortalecer la efectividad institucional, la viabilidad de los gobiernos, la creación de bienes públicos, que no se olvide esa parte que es fundamental. Hay que identificar las tendencias de cambio y enfocarlas a solucionar problemas y que haya vigencia de las instituciones democráticas. Y yo creo que hacer política en el siglo XXI va a implicar, y eso es un mensaje que les dejo por el día de hoy, un proceso formativo constante y que se desarrolle en capacidades, que se desarrolle la experiencia y sobre todo que se desarrolle un mensaje de contenido que hable de causas correctas. Entonces, aquí termino yo esta tarde. Mi estimado Cristóbal, voy a dar esta bibliografía preliminar para para de los temas del día de hoy. Es importante que vean este texto de Max Weber, que es el político y el científico, donde habla de la política como vocación. Si quieren hacer análisis, este es un manual muy importante, el de Mannheim y Rich, que es de análisis político empírico. Como libros para hablar en general, de entender la política, son muy buenos de Norberto Bobbio, de la teoría general de la política, y el de Sartori, que es la democracia. Sugerencias para que tengan por ahí, profundicen. De lo que estamos viviendo en el presente, un poco adelantando lo de mañana, tenemos este libro de Levitsky-Ciudad, un libro muy, muy pequeño, pero que se lee rápido, pero muy interesante, de cómo eran las democracias. De Federico Finkelstein, que habla del fascismo y el populismo en la historia. Mañana le vamos a entrar a estos temas, pero bueno, para que los vayamos teniendo en cuenta. Después tenemos otro que es de Rosan Bayón, que es la democracia en argentino, que habla de la contrademocracia, que hay una era de la desconfianza y del conflicto de la que vamos a hablar mañana. Rivelli, que habla de la política perdida, es decir, todo este debilitamiento del Estado, del que habla más otro autor, Moisés Naim, que este libro es fundamental, es un venezolano que vio la caída de la democracia en su país y que nos habla de todo este fin del poder, de cómo se debilitan no solo las instituciones de gobierno, sino también las empresas y las religiones, etcétera, etcétera. Y para terminar con una lectura muy positiva, yo sí les recomiendo mucho que lean la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, si no lo han hecho.
habla de los problemas de nuestro tiempo, de toda esta fragmentación, de este desencuentro, de la falta de solidaridad y cómo hay que construir una sociedad donde se den estas dinámicas de encuentro, de entendimiento, de fraternidad, que creo que vale la pena que profundicemos mucho en ellas, ¿no? Muy bien, pues entonces, aquí les dejo por hoy, donde pueden contactarme si les interesa. Lo voy a dejar un momento y pues te dejo la conducción, mi estimado Cristóbal, para que hagamos las preguntas y respuestas del día de hoy. Pues muchas gracias, Aminadad, por esta exposición que invita, por supuesto, no solamente a la reflexión, sino al diálogo, al intercambio de ideas, incluso como es un propósito pues del Partido Acción Nacional, la Secretaría de Formación y Capacitación de Querétaro, que nos invita a esta actividad, sino el generar también diálogo. Un diálogo en el que nos formemos y autoformemos, en el que expongamos las ideas, en el que presentemos lo que pensamos y defendemos con argumentos. Así es que, pues, con esta reflexión que nos pone aquí a los oídos, Aminadab, a los oídos y a la vista, pues procedamos a este diálogo de preguntas, respuestas, comentarios, y que les solicitaría sean tan amables en que lo hiciéramos de manera ordenada. Pueden levantar su mano o pueden escribir aquí en el chat. Yo tomo el comentario o pregunta y lo hago llegar aquí al expositor. Durante tu exposición, Amina, se presentaron algunos comentarios donde te hacen felicitaciones, te reconocen y también donde se hacía mención de la importancia de la política y de los políticos de que sean empáticos, que sean comprometidos, por supuesto que sean profesionales, que sean honrados, que sin duda estos 3 o 4 características, entre muchas otras, son fundamentales, no solamente en lo que se ha hecho, en lo que se hace y en lo que se hará política, que son características que deben de estar siempre presentes y que, por otro lado, sin duda también se suman a otras que tú estuviste comentando y que se refieren a estos valores éticos que siempre deben de permanecer. Pues tenemos aquí a César Olvera Montaño, que pide la palabra y cedo el uso de la palabra. Estimado César, adelante. Pues antes que nada, muchas gracias. Creo que hace un recuento indispensable, vamos, para comprender esta nueva realidad tan compleja que, como bien comenta, si no ponemos el término complejidad, creo que imposible avanzar, ¿no? Porque lo que es claro que cada vez hay más posturas y se hacen notar más realidades, ¿no? Múltiples realidades que hay que atender, hay que escuchar, hay que tolerar y hay que sobrellevar a veces, ¿no? Pues en toda esa gama, ¿no? Atender cuando somos un gobierno, escuchar, y pues como ciudadanos también el de sobrellevar formas distintas de pensar. Básicamente a mí, en base a su experiencia, la pregunta estará cómo dar todavía esto que, aunque no nos gusta usar el término crisis, todo este recuento que nos hizo. Soy sociólogo de formación. Ya sé que el término no nos gusta usarlo, pero no sé qué nuevo término usar a esto que ya se prolongó mucho, ¿no? Toda esta revolución y cambio continuo que empezamos con el término crisis, pero que dado que se ha quedado como un dinamismo ya, habría que reconceptualizar qué es lo que está pasando con este nuevo término, con esta nueva forma de funcionar, y que justamente va para mí mucho en la parte que muy bien perfila muy bien, creo yo, que para el día de mañana,
cuáles son los retos en específico de las instituciones sociales, ¿no? Y puntualmente de los partidos, porque en mi parecer, la poca participación o la fugaz participación responde no solamente a una dinámica social distinta, responde a un sentimiento y a una emocionalidad distinta también que se está generando, ¿no? Y esto a su vez a una percepción distinta de lo que debe de ser duradero, lo que no, lo que nos conviene a todos o solamente a unos cuantos, ¿no? Y que los que hacemos gobierno, política, tenemos que luchar con ese, o no luchar, sino trabajar con esas múltiples concepciones para poder en 3 o 6 años dar un sentido o una orientación a todas esas inquietudes, ¿no? Lo cierto es que como bien nos pasa, cuando estamos en este gobierno, creo que aquí ha quedado claro, pues aunque venimos de una idea y de una concepción, tenemos que pugnar por un bien común, ¿no? O por una idea general. Y es ahí cuando está. Cierro entonces con esta pregunta de qué es lo que pasaría entonces con los partidos y cómo quitar la cultura del like en los políticos, ¿no? Se cerraría con esa parte porque pareciera ser que estamos en esa cultura del like, en donde la política también está en eso. Muy bien, te agradezco mucho. Mira, yo rápidamente creo que lo primero, tú mismo das la clave de la inquietud y la respuesta. Pero yo, más allá de lo que veremos mañana de manera más amplia, yo lo que quiero subrayar el día de hoy es que estos factores de los que hablé, los 6 aspectos, es lo que hay que tener en cuenta para poder enfrentar la complejidad. Tú bien lo describes, hay esa inquietud, esa efervescencia, esa decepción y hartazgo para la política, etcétera, etcétera. Y eso no lo vas a cambiar. Los ciudadanos se van a seguir enojando por diferentes cosas. El problema es qué respuesta das tú, ¿no? Y por eso yo hablé de los aspectos de cómo un político tiene que tener una visión integral de sí mismo, de la actividad que realiza, dónde la realiza, cuál es el ámbito de la política, del gobierno, de la sociedad, de donde lo aplicas, ¿no? Entonces yo aquí lo que quiero dejar como objetivo del día de hoy cumplido es que ustedes adquieran esa conciencia de la enorme responsabilidad que uno tiene que asumir como político para poder enfrentar esos retos, ¿no? Y en la medida en que no nos esforcemos en desarrollar nosotros esas capacidades, esas actitudes, esos principios y valores que te den trascendencia y que tengas, mientras no lo hagas, entonces corres el riesgo de ser cuestionado, criticado, desconfían de ti, o sea, todas esas actitudes que se tienen, ¿no? Y en el caso de los partidos políticos, a ver, yo dije que pues ahora sí que han encontrado la forma de persistir y seguirán persistiendo. Sin embargo, a mí sí me preocupa el hecho de que esa realidad haga que luego los partidos tampoco se esfuercen mucho por mantener su propia congruencia en cuanto a sus ideales, en cuanto a sus fines, en cuanto a los objetivos y los medios que utilizan, el tipo de políticos que hacen o cómo los forman, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando aquí de los ingredientes que tiene que tener un político para tener un desempeño eficaz, exitoso en esto, la verdad es que hay veces en que los partidos no hacen esa labor de manera satisfactoria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Te lanzan a la guerra sin fusil, no te forman como un líder o no te forman como un funcionario público eficiente, etcétera, etcétera. Y después, pues tanto tú te llevas las críticas como el propio partido se lleva el desprestigio, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que por eso el sentido de esta plática es hacer política, se trata de hacerla bien, o sea, no entendamos cómo es de una manera amplia, no dejemos cabos sueltos, o sea, como le decía yo a mis colegas y amigos del CISAP, es un reto porque a mí me hicieron reflexionar en casi 40 años de vida política en donde yo he sufrido cosas y que a veces no tenía yo el conocimiento, ¿no? Y entonces yo les comparto un poco lo que he aprendido para que ustedes lo tomen y lo hagan realidad en la forma y en la responsabilidad que les toque hacerle. Ustedes van a ser dirigentes, candidatos, gobernantes, legisladores, lo que venga en el futuro, y lo importante es que cuando lleguen al cargo no empiecen a enfrentarse, sino que ya tengan ese bagaje, ¿no? Creo que eso es lo más importante y bueno, mañana lo vamos a complementar, César.
Muy bien. Muchas gracias, Aminadab. Ahora le damos la palabra a Luis Castillo. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Pérez Franco. Pues una exposición muy nutrida y muy leccionadora. La verdad es que lo que usted nos está diciendo es prácticamente no el futuro, sino ya el presente de lo que es lo que estamos ejerciendo en la política, los que nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, la verdad es que es preocupante, a mí me parece que es demasiado preocupante todo lo que estoy escuchando ahorita, porque al nivel de los políticos locales, me refiero a los municipios, tal parece que no les ha caído el 20 de que es necesario cambiar y es necesario evolucionar hacia una política más capacitada. Yo celebro mucho que el Partido de Acción Nacional a nosotros nos tenga una capacitación constante y estemos a la vanguardia en esto. Creo que es de los pocos partidos políticos del que yo tengo, pues, que se ha dedicado o que le interesa mucho que sus políticos estén preparados, ¿no? Y bueno, me preocupa por eso, porque yo vivo lo local, yo vivo el municipio, las comunidades, las colonias, y realmente tiene usted razón, los partidos políticos estamos muy cuestionados, desprestigiados, pero a mí me parece que no es tanto por lo que significan en la realidad de su doctrina o sus principios o fundamentos. Más bien es por las personas que están dentro de esos partidos políticos y que ejercen la política en una administración pública. Me parece que ahí estamos mal y bueno, cierro preguntándole, ¿usted considera que, que la política va a tener un fin, los partidos políticos van a tener un final? O como dice usted, se van a seguir preservando y solamente va a haber cambios sustantivos en otras cuestiones, porque sí es preocupante que tengamos cada día menos aceptación por el ciudadano. Y ahí se ven las estadísticas en las votaciones, en la gente que participa y el grado de abstención. Muchas gracias. Muy bien. Mire, yo lo primero es que de todo lo primero que comentó, la verdad es que creo que estamos de acuerdo. O sea, yo insisto que trato de hacer conciencia en esto, que es la necesidad de que como políticos estemos permanentemente preocupados por ser mejores, por trascender, por dar respuestas, y eso ya es una actitud personal, ¿no? Hay muchos que se pueden quedar en la comodidad, en la fiaca, en la inercia, en la zona de confort. Pues, hay muchas formas de ser mediocres, como dije antes, ¿no? A mí me gustaría que fuéramos constructores todos, como lo decía yo en la exposición, y bueno, pues ahí está planteado de qué forma podemos serlo. Ahora, en cuanto a lo que usted dice, a ver, yo evidentemente, no sé, si hablamos de la eternidad, pues esa se la dejamos a Dios. Pero en el caso nuestro, que no somos eternos ni mucho menos y que la sociedad finalmente tiene estos cambios, yo creo que lo importante no es pensar en cuánto les queda de vida a los partidos políticos, ¿no? Si ya van a fenecer o no. A mí me parece que mientras nosotros seamos políticos y estemos agrupados en un partido para dar respuesta a las exigencias de la sociedad, lo importante es que sepamos cómo defenderlo, que sepamos cómo hacerlo vigente, cómo convertirlo en una organización política que sea representativa, que tenga, no hablé de eso porque no era el tema, pero me tomo un minuto para explicarlo. A ver, un partido tiene que ser, obviamente, pues un conjunto de principios y valores que representan una alternativa dentro de muchas que puede haber en la sociedad, y entonces que el partido realmente sea eso es una cosa importante. Otra es que tenga realmente la capacidad institucional de ser organizado, de tener presencia, de tener estructura, de realmente que esa estructura esté en contacto con los ciudadanos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siento que a veces hay partidos que son de pura fachada, que no representan, no tienen una verdadera base social,
o que la base social se fundamenta a lo mejor en la coacción, en el hecho de una militancia forzada y no voluntaria, etcétera, etcétera. Luego después los partidos tienen que tener todo esto que estamos haciendo ahorita de un proceso de formación política que haga que los políticos sean mejores y que pues cuando lleguen a una responsabilidad la cumplan bien, eso es fundamental. Luego el partido tiene que tener un mensaje, ¿no? En este momento, en la política en México, el mensaje predominante es el del presidente de la República y, por ejemplo, en el caso del PAN, del PRI, del PRD, pues los mensajes son totalmente diferentes a lo que pretende el presidente, pero son mensajes que no se expresan, ¿no? Que muchas veces, perdón, estamos con esta dificultad de identificar cuáles son las causas correctas. Y luego después nos refugiamos en razones de principio, ¿no? En las frases de nuestros fundadores y de los preclaros de la historia de México y no sé qué. Y el problema es que en el presente nosotros seamos los que hablemos como ellos. Y la realidad que estamos viviendo nosotros, que ellos no la vivieron, seamos nosotros capaces de decir cómo esas frases del presente, no vernos reflejados en políticos de hace 20, 30 años, no porque no sean vigentes, lo siguen siendo, pero el reto de nosotros es proyectar y darle contenido de presente y de futuro a esos principios que compartimos con ellos, ¿no? Eso es parte de todo. El tema de las capacidades de gobierno, yo digo, por ejemplo, que tiene también que ver con lo primero que usted dijo y con lo que preguntaba César. Lo importante es que un partido político tiene que ser competitivo, no en la visión de la perspectiva económica de que el pez grande se coma al chico, ¿no? Sino en el sentido de que seamos mejores que los otros, ¿no? Que la gente pueda decir, tú eres mejor porque tú sí eres honesto, tú sí eres eficiente, tú sí eres eficaz, tú sí eres organizado, tú sí eres oportuno, tú sí me hablas claro. O sea, hay tantas cosas en donde nosotros podemos ser mejores que los otros partidos y el chiste es que lo hagamos, ¿no? Entonces yo les planteé un esquema de lo que nos toca en lo personal, de lo que toca en la institución política en la que estamos, de lo que toca en la política, de lo que toca en el gobierno, en la sociedad. O sea, cada ámbito te está demandando algo a lo que tú tienes que dar respuesta y tienes que actuar en ello. Entonces, yo les dejo aquí la tarea de que lo reflexionen, de que lo interioricen, lo hagan suyo y lo conviertan en una respuesta política que la gente nos está pidiendo allá afuera. Y yo creo que de esa manera los partidos, en lugar de que estemos pensando en que se van a acabar y de que al rato nos van a sustituir, no sé, la sociedad civil o la sociedad robótica, que sabrá Dios que nos pueda el Big Brother famoso, independientemente de eso, pues lo importante es que, oye, fíjate qué buena generación de políticos en un partido, por ejemplo, como el PAN, que pudo recuperar la confianza, la vinculación, y entonces tiene la aceptación, el apoyo, y pues, eso sería mucho más retador y mucho más interesante a simplemente darnos por muertos y decir, pues esto no tiene futuro. No, yo creo que tenemos mucho futuro, pero depende de nosotros. Muchas gracias, señor Pérez Franco. Le agradezco mucho. A usted. Ahora, Horacio Diego Llamas, de San Juan del Río, Querétaro, dice: respecto a la manera de hacer política en México y sus políticas públicas dirigidas a los sectores más desprotegidos, ¿cuál es la estrategia que se debería de seguir para que realmente haya crecimiento y desarrollo económico en México, sin caer en algo que vemos en México y en muchos otros países, el populismo? Vaya, pues esa es una gran pregunta y ese puede ser el meollo de todas las cosas. Porque mira, hay en política, como en la vida, pues siempre hay siempre hay este bombardeo de mensajes de diferentes características, donde en el caso, por ejemplo, pues la gran mayoría de los partidos en el mundo, llamémosle populistas, llamémosle partidos que carecen de un fondo doctrinal, ideológico, político trascendente, pues el mensaje más cómodo y más fácil es este de la promesa, este mensaje de la dádiva, el mensaje de, mira, no te va a costar trabajo, el país puede funcionar de a gratis. Estos mensajes así que pueden ser muy seductores, muy de corto plazo. No, yo sí voy a arreglar esto, yo voy a meter a la cárcel a fulano. Y entonces cuando tú te propones una política trascendente, pues es cuesta arriba, ¿no? O sea, el hecho de llamar a la gente a que tiene que hacer un esfuerzo, a que tiene que cumplir con el deber político y cosas así,
híjole, pues no, es que es más atractivo lo que me está diciendo el de la tienda de enfrente que es así populista y que me dice, no, no te preocupes, yo soy la felicidad y vota por mí, todo va a cambiar así de la noche a la mañana. Y bueno, pues, así como magos, ¿no? De la política, donde nada más así usas la varita y ya todo se convirtió en maravilla, eso nunca ha pasado. Pero bueno, la gente sigue teniendo eso porque, como dicen ahora los neuropolíticos, que son los que más lo han estudiado, mañana vamos a profundizar en ese tema, ellos hablan, por ejemplo, de que la gente en la mayoría de los casos reacciona o decide por emociones más que por razones, ¿no? Que somos un ser mucho más emocional y sensible que racional ¿cómo se llama? Irrazonable, ¿no? Entonces, pues hay partidos que durante mucho tiempo te hablan del voto razonado. Por ejemplo, ahora en la campaña se habló del voto útil, el voto inteligente y quién sabe qué. Pues no, o sea, a veces lo mejor es que, tú sí me das una despensa y tú sí, entonces yo voto por ti porque tú me trajiste una fiesta y una pachanga y un grupo de un conjunto. Entonces, bueno, pues entonces, date cuenta que esa es una forma de competir, ¿no? Entonces, yo no digo que caigas en esas posturas así, a veces populacheras, demagógicas, falsas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta campaña del 2021 que acaba de pasar, a mí me parece que un caso interesante es el del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, que bueno, pues fue una pachanga la campaña, ¿no? O sea, sin sustancia y todo lo que tú quieras, y ganó. Entonces, ahí nosotros, como políticos que somos trascendentes, que buscamos otro tipo de realizaciones o de mecanismos, pues tenemos que entender qué pasó. Y tenemos que decir, bueno, cómo nuestro mensaje humanista no solamente es así como un sermón en la montaña que te dice, híjole, es que tú tienes que sacrificarte y decir, no, espérame, tienes que hacerle ver a la gente la conveniencia, tienes que hacerle ver el atractivo, la trascendencia, la importancia, y todo, o sea, que sí se puede. Yo digo, y lo voy a decir mañana, pero lo voy a adelantar de una vez desde que está escrito en la presentación. Yo creo que el meollo del asunto aquí es que seamos capaces, en primer lugar, de tener causas correctas. Aquí en México, en el presente, les va a dar mucho coraje lo que les voy a decir, pero se los voy a decir, el que tiene las causas correctas se llama Andrés Manuel López Obrador. Mucho coraje, porque él sí habla de combatir la corrupción y de combatir la pobreza y la injusticia y esas cosas que deberían de ser la agenda de todos los demás partidos, ¿no? O sea, todos deberíamos de pensar en eso, ¿no? Él es el que lo trae. Incluso él le ha robado banderas del pasado al PRI, al PAN, o sea, él es el que las maneja, ¿no? Entonces, las causas correctas no son monopolio de él. Esas son, yo digo, cuando habla, por ejemplo, de todo esto, no dejen ustedes el tema del populismo, el tema de esta destrucción de las instituciones y de llevarnos a los modelos así venezolanos, así socialistas y todo aquello. Oigan, espérenme, el proyecto democrático, humanista, es superior. Pues nosotros queremos que la gente decida por sí misma y no queremos controlarla. El hecho de que la controlen a través de un apoyo, de una dádiva, pues no, ese no es el modelo de nación que estamos luchando. Estamos luchando por cosas mucho más importantes. Pero entonces, lo importante es que esas causas correctas tengan razones implícitas y tengan emociones explícitas, ¿no? Que la gente se dé cuenta, oye, es que lo mejor de veras es que se acabe la corrupción, pero no con la simulación de ahora de que, pues ya, como ahora ya todas son asignaciones directas y ya no son procesos de licitación, pues ya no hay pruebas, pues no hay, a ver, pruébame que hay corrupción, pues como si no hiciste ni procedimiento, ¿no? Entonces, es como los magos, así que hacen la magia pues, y el truco solo se lo saben ellos, ¿no? Porque no hay evidencia. Bueno, pues, entonces el problema es que por eso nosotros tenemos que construir, a lo mejor es más difícil y más arduo, pero sin embargo sí se puede lograr, porque hay quien lo ha logrado. Los propios gobiernos del PAN, que a veces luego no les hacemos mucho caso, lo lograron en muchos sentidos. ¿Cómo pones tú esas expectativas correctas, esas causas correctas en un discurso, en un mensaje, en una política pública, que la gente lo sepa, ¿no? Y hay muchos casos de éxito. Esos, créanme que mañana no los voy a decir otras cosas, pero si le escarbamos ahí los hay. Y hay respuestas y hay enseñanzas para nosotros que podamos aplicarlo y ser mejor que los que ya lo hicieron. Entonces, es una práctica constante en la que nos tenemos que enfocar definitivamente. Yo creo que la clave está muy, muy por ahí y tiene que ver con que las ideas tienen que estar siempre al principio. Eso de que
Muchos piensan que es el marketing y la frase, y que si te dicen los expertos en imagen y mercadología, baja de peso, quítate los lentes, quítate las barbas, esos son productos, no son esencias. Y un partido político, y más uno que tiene un pensamiento humanista, etcétera, es una esencia que se tiene que saber expresar, y la expresan los políticos que forman parte de él, que somos los que estamos aquí en esta reunión y los que nos dedicamos a la política como vocación. Muy bien. Pues, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ya no tenemos más aquí en el chat, ni tenemos manos levantadas. ¿Alguien más de ustedes, de los aquí presentes que han venido escuchando esta interesante exposición, más enriquecida con sus preguntas y comentarios, que quieran participar? Si no hubiese... Parece que ya se les acabaron las preguntas por hoy. Sí, así es. Si no hubiese más, pues cedemos el uso de la palabra a Mine Loza, del Partido Acción Nacional, Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Adelante, Mine. Muchas gracias, Cristóbal, y muchas gracias a todos, como siempre, por su participación en estas actividades que se hacen en conjunto con el Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Aminadab, por el trabajo que haces con nosotros. Es súper, alimenta lo que tenemos que hacer y que pensar como ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que este tipo de cosas son muy valiosas y si nos apoyan a replicar, mañana vamos a tener la segunda parte. Que yo espero que algún despistado pueda entrar mañana todavía, ¿sí? Sin problema, ¿sí? Y va a agarrar el hilo sin problema. La intención es prepararnos siempre para las decisiones que tenemos que tomar como ciudadanos y como parte de toda esta sociedad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos mañana por parte del Partido de Acción Nacional. Les agradezco mucho. Y gracias a Aminadab. Gracias, Cristóbal, como siempre, por el apoyo y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Pues muchas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches.